Queridos alumnos, qué bueno que siguen con nosotros en este curso de Astronomía General. Hoy les voy a platicar sobre los satélites del Sistema Solar. Por supuesto, no de todos, son demasiados. Les recuerdo que este curso lo hacemos con todo cariño, Damián, Diego, Jorge, Julieta, Salvador, y que pueden escribirnos porque queremos su retroalimentación. Este curso es un experimento y solo va a ser efectivo si ustedes nos comentan lo que quieren, lo que faltó, lo que les hubiera gustado ver y no vieron, si las evaluaciones las entienden, en fin, todos los comentarios los vamos a ver y a analizar. En el Sistema Solar, como les había dicho antes, hay multitud de satélites. Muchos seguramente están por descubrir. Hay al menos 185. Hay unos cuantos que son esféricos y la gran mayoría son de forma irregular. Los satélites pueden girar en torno de planetas, planetas enanos e incluso asteroides. Por ejemplo, aquí vemos a Ida, que es un asteroide del cinturón de asteroides, y tiene a Dáctil, que es su pequeñísima luna. Pero seguramente hay muchísimos más pequeños mundos que giran unos alrededor de otros por descubrir. Se han contabilizado hasta ahora 185 satélites y, como les decía antes, muy pocos son esféricos. Y vamos a ver por qué se debe a que la fuerza de gravedad no es suficientemente grande en muchos de los objetos, como nosotros mismos, para que tengamos formas esféricas. Luna significa la que ilumina, es una voz griega, y satélite significa acompañante. Y este término lo acuñó Kepler cuando Galileo descubrió las 4 lunas de Júpiter, y efectivamente da la impresión que una estrellita va acompañada de 4 estrellas menos brillantes. Solamente 19 satélites tienen formas esféricas. Muchos de estos son mundos de roca y algunos son principalmente hielos. Aquí hay una imagen del tamaño de los satélites comparados con Venus y, como pueden ver, todos son más pequeños que Venus. También en esta imagen se presenta a Marte y pueden ver cómo Ganímedes es el más grande y sigue Titán. Después vemos a Mercurio como referencia y así el resto de los satélites. Para pensar, ¿por qué pocos satélites del Sistema Solar son esferas? Como les había dicho antes, nosotros somos irregulares porque estamos sostenidos por las fuerzas electromagnéticas. Y en nuestro caso, la gravedad que ejercemos sobre nosotros mismos es pequeña. La fuerza de gravedad es una fuerza central y atrae todo hacia el centro. Así es que en objetos muy masivos domina la gravedad sobre las fuerzas electromagnéticas y en este caso los astros pueden ser esféricos. Como la fuerza de gravedad depende de la masa, las lunas de roca pueden ser esféricas si tienen más de 400 kilómetros de diámetro. En cambio, si son mundos de hielo, si tienen más de 600 kilómetros de diámetro, pueden ser esféricas. Si tienen menos masa, no lo pueden ser. Un ejemplo de satélites no esféricos son las 2 lunas de Marte, Phobos y Deimos, que probablemente son asteroides que atrapó este mundo. De hecho, cuando Sagan era joven, tal vez todavía vieron ustedes una serie que se llamó Cosmos. Él y Shklovsky, un astrónomo ruso en esa época soviética, analizaron estos 2 satélites y se dieron cuenta que eran muy pequeñitos y ligeros, todavía no se podía ver su forma. Y como en Marte veían que había casquetes polares y regiones de Marte que a veces se ponen medio verdes, ahora sabemos que se debe a las tormentas de arena, ellos pensaban que podía haber vida en Marte y podía haber vida inteligente, suficientemente inteligente como para construir satélites artificiales.
Y esto hizo que Sagan fuera de los primeros impulsores de la exploración a Marte. Para su desgracia, las primeras sondas que fueron vieron a un mundo cubierto de arena y simplemente no pudieron ver estructuras superficiales, pero rápidamente se dieron cuenta que era muy difícil que ahí hubiera vida desarrollada como la nuestra. Los astrónomos usamos como referencia los objetos que conocemos, es decir, utilizamos a la Tierra como estándar y para los satélites podemos utilizar a la Luna. En el caso de los satélites de roca, podemos utilizar a mundos como Mercurio para explicarnos algunas de sus características. Diego nos va a ayudar con esto. Esta es una imagen de Mercurio y como ven tiene montañas en algunos sitios. ¿Cómo se forman las montañas? Pues hemos visto que en la Tierra por tectónica de placas, hemos visto que en la Luna el desgaste de los cráteres de impacto producen montañas. Vamos a ver qué es lo que sucede en Mercurio. Este globo va a representar la superficie de Mercurio. Lo voy a inflar. Diego le va a pegar una tirita de papel que representa la corteza de Mercurio y va a sostener el globo. Y conforme Mercurio se enfrió, se fue encogiendo y se arrugó la superficie. Y esto produjo algunas de las montañas en Mercurio. Como les decía, también los planetas enanos, como Plutón, pueden tener satélites. En el caso de este mundo enano, tiene 6 y algunos sumamente grandes y sumamente interesantes. De hecho, la Unión Astronómica Internacional está reconsiderando que Plutón sea un planeta nuevamente por la cantidad de descubrimientos tan interesantes que se han hecho en este mundo, que tiene cosas increíbles, estructuras de hielo jamás vistas, en fin, un montón de cualidades que ni nos imaginábamos, además de esta multitud de satélites que pronto se van a seguir analizando con nuevas ondas. Como explicamos en la clase de la Luna, de nuestro satélite, se piensa que se formó por una colisión. Es decir, un mundo del tamaño más o menos de Marte colisionó contra la Tierra, salieron aventados fragmentos al espacio que formaron un anillo alrededor de la Tierra y después se fusionaron para hacer nuestra Luna. Se piensa que cuando hay lunas que son más o menos del mismo tamaño que su mundo, en el caso de la Luna y de Caronte, la mayor luna de Plutón, se formaron de esta manera, por colisión. Y en la Luna, ahora con los nuevos estudios que se han hecho de radar, se ha descubierto cicatrices de esta fusión de grandes fragmentos que la llevó a ser un cuerpo integrado por cuerpos menores. Como les dije antes, yo no les voy a platicar de todos los satélites del sistema solar, solo de algunos que son emblemáticos. 4 de los satélites de Júpiter son particularmente interesantes: Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Europa e Io están colocados entre Júpiter y estas otras 2 lunas muy masivas. ¿Y qué es lo que sucede? Diego nos va a enseñar. Tomas esta liga y la pones en tu frente, ¿cómo la sientes? Arrugadita. Y fría. Fría. La sientes arrugada y fría, muy bien. Ahora la vas a estirar y la vas a encoger muchas veces, pero fuerte, fuerte, con todas las fuerzas que tengas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vuélvetela a poner. Ay, está caliente. Está caliente, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que hizo Diego? Transformó energía de estiramiento y encogimiento en calor, energía mecánica en temperatura mayor. Pues justamente esto es lo que le sucede a Io y a Europa. Ellos sienten fuerzas de marea que ejerce Júpiter y que ejercen mundos como Ganímedes y cuerpos como
Ganímedes y Calixto sobre ellas. Y esto hace que estas lunas se estén encogiendo y estirando debido a las fuerzas de marea que ejercen Júpiter y el resto de los satélites sobre ellas. Y esto hace que se fundan, que estén calientes, igual que la liga que nos mostró Diego. Algunos de los satélites se acercan tanto a sus planetas que las fuerzas de marea los estiran y terminan fragmentándose y rompiéndose en pedazos y convirtiéndose en fragmentos de anillo. Justamente los anillos que existen en torno de los planetas gigantes, Júpiter tiene, Saturno, Urano y Neptuno, tienen fragmentos de satélite pulverizado y por eso tienen tantísimos anillos. Algunos fragmentos de estos pequeños satélites todavía están ahí y se consideran satélites independientes, pero lo más probable es que todos ellos terminen colisionando unos con otros o fragmentándose por fuerzas de marea. Entonces vamos a hacer una pausa. ¿Por qué se fragmentan los cuerpos extendidos al acercarse a sus planetas? Pues se fragmentan por las fuerzas de marea. Existen satélites que están en el mismo plano donde está el ecuador de su mundo y donde están los anillos. Estos satélites se considera que se formaron junto con este mundo, porque están en el mismo plano. Se formaron de la misma nube, de los mismos fragmentos que rotaban unos alrededor de otros. En cambio, los satélites que tienen órbitas en cualquier dirección, se piensa que son asteroides atrapados. Uno de los satélites más interesantes de Júpiter, del que les platiqué antes, se llama Io. Es más o menos del tamaño de nuestra luna. El nombre Io viene de la mitología griega. Como saben, Zeus le encantaba conquistar jóvenes damiselas y conquista a Io. Y Hera, la esposa de Zeus, pues se enoja muchísimo. Así es que Zeus la transforma en una vaquilla y de tal manera que Hera no la reconozca y se la pueda llevar al Olimpo con él. Io justamente es uno de estos mundos que está encogiendo y estirando continuamente y es un mundo de roca. Esto hace que tenga vulcanismo. Es el objeto con mayor vulcanismo de todo el sistema solar. Siempre tiene al menos 6 volcanes haciendo erupción. Uno de los volcanes se llama Chac, justamente como el dios maya de la lluvia y del agua, lo cual es un honor para nuestras culturas. Las plumas de los volcanes son enormes, pueden tener 300 kilómetros de altitud. Seguramente ustedes han visto erupciones del Popocatépetl y han notado que tiene más o menos la misma altura o un poco más que el cuerpo del volcán. Es decir, alcanzan 9 kilómetros de altitud en ocasiones, pero en general son 6, 4 kilómetros. En cambio aquí son 300 kilómetros. Y esto hace que parte de las plumas se integre en el medio interplanetario y esto construye un anillo alrededor de Júpiter. Es decir, las erupciones volcánicas de Io generan un anillo alrededor de Júpiter. No solo eso, existe una estructura que se llama el toro de Io, porque el campo magnético de Júpiter atrae las partículas cargadas que avienta Io durante sus erupciones y produce una zona de emisión de luz de color ligeramente verde, justamente porque el campo magnético de Júpiter atrapa estas partículas cargadas. Como les decía desde un principio, Io y Europa tienen fuerzas de marea que producen alternativamente las diferentes atracciones gravitacionales del resto de los mundos que forman este sistema. Un momento de reflexión. ¿Por qué están fundidos los interiores de algunos satélites? Ya habíamos visto que se debe a las fuerzas de marea, que estos mundos se estiran y se encogen.
¿Qué hace extraordinario a Io? Bueno, pues que es el mundo más activo de todo el sistema solar, con un mayor número de volcanes activos y además estas plumas extraordinarias que forman un anillo alrededor de Júpiter. Existen mundos como Hiperión de Saturno, donde se nota que hubo un impacto de meteorito muy grande en su superficie que formó un cráter muy amplio y después hubo una multitud de pequeños cráteres de impacto en la superficie. Este mundo tiene, además de rocas, gran cantidad de hielo. Otra luna extraordinaria del sistema solar es Encélado de Saturno. Encélado se asemeja mucho a Europa, una de las lunas de Júpiter. También está fundido el interior debido a las fuerzas de marea que ejercen el resto de satélites y Saturno sobre él. Y como habíamos visto en una de las clases anteriores, la corteza se fragmenta y el agua puede salir por estos fragmentos y producir géiseres. Inmediatamente cuando el agua llega a la superficie, pues se volatiliza y produce gases y se han descubierto partículas de materia orgánica en estos géiseres. Así es que, como imaginarán, pues ha habido un esfuerzo muy grande, en particular de la comunidad europea, para llevar sondas, ya sea a explorar a Encélado o a Europa, para encontrar algún vestigio de vida. Tal vez esas cosas se ajusten ligeramente. Tal vez han escuchado ustedes que ya se ha descubierto agua líquida en Marte, en el subsuelo marciano. Y a diferencia de estos mundos donde habría que perforar cantidades considerables para poder tener acceso al agua líquida, en el caso de Marte solo sería 1 kilómetro y 200 metros. Sería mucho más fácil instalar una perforadora sobre Marte que sobre estos mundos. Sin embargo, la tecnología existe. Lo que pasa es que los costos son carísimos. Pero como saben ustedes, ha habido sondas que se han posado en la superficie de cometas y de asteroides y han hecho perforaciones para estudiar el subsuelo. Y por supuesto, lo que quisiéramos encontrar vida. Está la superficie tanto de Europa como de Encélado, que ejerce presión sobre el interior, que está líquido, y después el núcleo de estos mundos está caliente, fundido, como es el caso de Io, debido a las fuerzas de marea, que calienta el agua, y esto hace que aumente su presión y que se produzcan estos géiseres que emergen hasta la superficie. Se ven grietas increíbles en este mundo, lo mismo que en Europa, el satélite de Júpiter. Como ven ustedes, no tiene impactos de meteorito. Quiere decir que es una superficie sumamente joven, que se renueva continuamente. Si cae un meteorito en la superficie de Europa o de Encélado, inmediatamente el agua emerge del interior y la cubre y la congela. Lo que estamos viendo aquí son más bien una serie de glaciares que se mueven uno respecto del otro y que están flotando sobre el interior de este mundo. Se piensa que en ambos mundos debe haber chimeneas hidrotermales, es decir, que en estas secciones está surgiendo roca fundida y gases del interior del planeta, como existe en la Tierra. Y justamente en las chimeneas hidrotermales terrestres existe una diversidad biológica extraordinaria. Se han descubierto multitud de organismos que viven a expensas del azufre y compuestos azufrados que hay en estas chimeneas hidrotermales. Es decir, no se necesita luz solar. Siempre y cuando haya agua y nutrientes, estos organismos pueden sobrevivir y crear ecosistemas propios muy complejos. Y como les decía antes, es posible que pronto veamos sondas que vayan a explorar estos mundos para justamente encontrar esta agua y posiblemente vida. Otro mundo extraordinario es Titán. Titán es un satélite de Saturno que tiene atmósfera y por eso pues se ve mal en las fotografías.
Tiene una estructura interna muy compleja, también tiene capas de rocas de diferentes estilos y capas de agua, pero lo más interesante es que en la superficie hay lagos, y hay lluvia, y hay tormentas eléctricas. Pero estos lagos no son de agua, ni las gotas son de agua de lluvia, son de metano, porque la temperatura allá es tal que el metano, es decir, la gasolina, puede estar en forma líquida. Así es que, como imaginarán, este mundo es totalmente extraordinario y diferente a los demás. Por supuesto que queremos explorarlo, porque entre otras cosas hay quienes piensan que esto se asemeja a la Tierra primitiva, a cómo era nuestro mundo recién formado. Tal vez también tenía lagos de metano. Así es que hay mucho interés en seguirlo explorando. Pasando a otros satélites, uno de los más interesantes se llama Miranda. Miranda no es totalmente esférico, tiene secciones de ruptura y secciones que son muy disímiles unas de otras. Lo que se supone que sucedió ahí es que Miranda sufrió un impacto enorme de algún otro cuerpo y los fragmentos se volvieron a unir. Tiene suficiente masa para hacerse esférico, pero la unión no fue perfecta, es como un rompecabezas que deshacemos y no lo volvimos a ajustar como era debido. Y por eso en la superficie hay secciones que antes correspondían al interior de este satélite. Es decir, Miranda es un satélite roto y vuelto a pegar. Hay muchísimos otros mundos interesantes en el sistema solar. Tritón, por ejemplo, está totalmente cubierto de hielo. Ven ustedes cómo aquí la cantidad de cráteres de impacto y de estructuras montañosas son mucho mayores que en toda esta sección, que es como un enorme casquete polar que cubre la mayor parte de este mundo. Es decir, la diversidad de mundos del sistema solar es inmensa. Casi todos están por explorar. Tenemos solo preguntas respecto a su formación, a su origen, a su estructura geológica. Así es que le depara un gran futuro a la geología en el mundo del estudio del sistema solar. Ahora viene la tarea, les toca a ustedes. Quiero que elijan 2 satélites que no tratamos en la clase y digan por qué los eligieron y describan alguna de sus características. Nos vemos en la próxima clase.